excelente, ¿verdad? El compañerismo fue excelente, la comida fue excelente y no faltó la presencia de Dios, amén, que es lo principal, ¿verdad? Todo salió bien porque la presencia de Dios estaba con nosotros, amén. Amén. El día de hoy, Dios me había estado yo meditando en este pasaje, en esta epístola, en esta carta que Pablo le escribió a Filemón desde hace ya más de un mes, y no era el tiempo, pero esta semana el Señor me inquietó fuertemente a que compartiera el significado de esta carta. Pero antes quiero orar para pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo Él prepare nuestros corazones ahora para recibir su palabra, porque Él ya recibió nuestra adoración, recibió la alabanza, amén. Ahora nosotros tenemos que recibir su palabra y vamos a pedirle que Él prepare nuestros corazones. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, nos ponemos, Señor, delante de su presencia en el nombre de Jesús, dándole gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder estar reunidos aquí en esta tarde. Gracias por permitirnos alabarle y adorarle. Ahora le pedimos en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir, Señor, su palabra y para guardarla. Le pido que usted me use, que haga de mí un instrumento suyo, que su Espíritu Santo revele la palabra que su pueblo necesita escuchar para que sea de edificación y bendición. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Puede buscar que traiga su Biblia, habla en el libro la epístola de Filemón, la carta de Pablo a Filemón, o el que lo busque en su celular, como usted guste. Mientras yo meditaba en esta carta, se venían varias cosas a la mente, y una de las cosas que se me venía a la mente a mí es que aquí nosotros comprobamos que las buenas nuevas, la salvación, no tiene preferidos, vaya, que no hay condición social, no hay cultura, no hay razas, sino que la salvación es para pobres, ricos, para todos. Y cuando Dios le habló a Ananías para que fuera a buscar a Pablo, cuando él ha sido confrontado, había sido él transformado básicamente, se encontraba ciego en la calle derecha, en el número 9, y manda a Ananías para que le lleve un mensaje, y le dice, porque él va a predicar mi evangelio a gentiles y a reyes. Ahí no había distinción, el gentil es humilde y los reyes son autoridad. Y yo me fijaba en esto, de cómo Pablo, a través de su mensaje, él trae la salvación, con su mensaje trae la salvación a Filemón, siendo un hombre rico, pero también la trae a su siervo, al siervo de Filemón. Se habla de que era esclavo de Filemón, pero la palabra de Dios no tiene diferencia. Y yo me acordaba de mi crecimiento. Yo cuando crecí, yo nací en un rancho en el estado de Jalisco, donde yo nunca miré a una persona que fuera cristiana, bíblico, pues, básicamente. O sea, yo oía de que decían que el cristianismo, pero se les atribuía a los de la iglesia grande, y también se dicen que son cristianos, ¿verdad? No estoy denigrando, estoy dando una explicación a lo que yo crecí, porque era completamente raro mirar a una persona evangélica. Además, yo nunca supe de uno. Era yo creo más raro mirar a un evangélico
que mirar una gallina con dientes. Inclusive yo llegué aquí a los Estados Unidos a la edad de 16 años. Yo no sabía que había otras religiones. Yo no sabía. Comencé aquí algunas veces cuando estaba soltero, llegaban personas y nos comenzaban a evangelizar, y yo oía que otras religiones, pero wow, era algo que eso era una afrenta para nosotros el hacer eso. Entonces yo me pongo a leer esta carta de Filemón, de Pablo a Filemón, y me doy cuenta yo de cómo la misericordia de Dios es para todo, y cómo Dios nos alcanza a todos. Y voy a leer ahí en la carta de Filemón, voy a leer del verso del 8 al 20, y de ahí vamos a desarrollar nosotros quién fue Filemón y quién fue Onésimo, el siervo de Filemón. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto es la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Filemón era un hombre rico. Se cree que Filemón tenía empresas textiles, y era costumbre que estos hombres ricos tuviesen siervos, tuviesen esclavos. Era algo tradicional, y normalmente cuando alguien tenía esclavos, trataban de que no fueran de la misma cultura, para que no hubiera problemas entre ellos mismos. Siempre revolvían a las demás personas. Filemón en alguno de sus viajes de negocio, posiblemente se encuentra con Pablo, en el cual acepta a Jesucristo y llega a ser hijo espiritual de Pablo. Onésimo era uno de los siervos o esclavo de Filemón. ¿Qué hacer a él para sobrevivir? Que a lo mejor él volvió a robar algo para sobrevivir, y lo apresaron. Cuando lo apresan a este hombre, lo meten a la cárcel en Roma, y es donde está preso Pablo en ese momento con Timoteo. Están presos. Tiene otros colaboradores Pablo, pero en ese momento no se explica, pero leyendo la historia que estaban ellos en alguna comitiva afuera. Entonces llega Onésimo a la cárcel donde estaba preso Pablo, y ahí es donde Onésimo se convierte al Evangelio.
en la cárcel. Por eso es que le dice Pablo a Filemón en la carta, le dice: en un tiempo te fue inútil, pero ahora te es útil. Lo que le está diciendo él aquí, lo mismo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:17, que toda persona que está en Cristo, nueva criatura es, porque ya todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces ya no es un inútil, ahora es útil, pero no es útil, no te va a ser útil para trabajar, porque yo te lo voy a enviar a ti. Se lo envía a Pablo. ¿Por qué? Porque legalmente este Onésimo tenía que restaurar, tenía que pagar toda la deuda absoluta de lo que él había robado. Era una ley que se había establecido desde Levíticos. Y se lo tiene que regresar. Yo quisiera quedarme con él porque me es útil, porque me está haciendo mis mandados. Posiblemente él se convierte, sale de la prisión porque su cargo fue leve, sale. Ahora Onésimo es el que está haciendo los mandados a Pablo, pero legalmente no podía quedarse con él porque tenía que ser liberado por su dueño. Por eso se lo envía para allá y le manda cartas de recomendación, una carta de recomendación para que él considere lo que tiene que hacer Filemón y tome una decisión de lo que él tiene que hacer a favor de este hombre Filemón. Okay. Posiblemente hay una historia en la historia de la Iglesia Católica Ortodoxa de que Filemón, Onésimo, regresó una vez más a Roma, y que por ordenanza o por orden de Pablo llegó a ser obispo de la iglesia de, ahorita me acuerdo que llegó a ser obispo. Entonces él llegó con Filemón lo liberta y lo deja regresar y lo regresa a Roma, donde él ejerce y pone en práctica su llamado. ¿Por qué? Porque aunque él fuese esclavo, él traía un llamado especial de Dios, y el propósito de Dios se va a cumplir. Así nosotros nos opongamos de la manera que nosotros nos opongamos, cuando el llamado de Dios en nosotros se va a desarrollar en nosotros, no importando en qué circunstancias nos va a meter el Señor. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Y hay cosas que nosotros nunca nos vamos a poder imaginar por qué suceden de esta manera. Pero es que Dios siempre acomoda las cosas de una manera en las cuales tienen que suceder. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahora, en nosotros está el que la voluntad de Dios se cumpla dentro del tiempo de Dios, o que se extienda el tiempo de Dios, pero el único que va a sufrir es la persona que ya tiene el llamado. Hay varios ejemplos de estos. Miramos el ejemplo de Jonás. Él había sido llamado, escogido por Dios, había sido ordenado profeta, y él tenía que haber ido a interceder a Nínive, y Dios le habla claramente y le dice qué es lo que tiene que ir a hacer a Nínive. Pero Jonás, por sus pensamientos, él dice, esa gente no merece que yo vaya para allá, yo me voy a ir para otro lado. Okay. Miramos nosotros el tiempo que se tuvo, y hubo una vuelta, pero se cumplió la voluntad de Dios. Pero el único que sufrió fue Jonás. Entonces, si Jonás hubiese sido obediente, no hubiese sufrido, y se hubiera cumplido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Entonces yo miro aquí la gran misericordia de Dios, porque este Filemón tenía el derecho legal de hacer con Onésimo lo que él hubiese querido hacer.
Pudo haberlo hasta matado si él hubiese querido. Vamos a mirar nosotros cuál fue la respuesta de Filemón. De qué manera lo recibió, y de qué es lo que Pablo le escribió, qué es lo que quiso decirle cuando él escribió a Filemón para que lo recibiera, qué es lo que él tenía que considerar. Les digo que yo estuve leyendo y yo siempre me imaginé y quise meterme en la mente de Pablo cuando estaba redactando la carta. ¿Qué es lo que él quería decirle a Filemón cuando le estaba escribiendo la carta? Y lo primero que yo miré en el verso 4 al 7, que Pablo en todas sus cartas siempre encontraba la razón o el motivo para él expresar acción de gracias, siempre agradecido. Y eso para nosotros es un reto tan grande, el que nosotros siempre en las cosas más mínimas encontremos el motivo para darle gracias a Dios. Él estaba en la prisión, aún así encuentra motivo para darle gracias a Dios. En el verso del 4 al 7 le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo siempre le doy gracias a Dios y siempre me acuerdo de ti cuando yo estoy orando, Filemón. ¿De qué manera Pablo nunca se olvidaba de toda aquella persona que pasó por su vida? Pablo siempre intercedía por todas las personas en las cuales Dios le puso en su camino. Esto para nosotros tiene que ser un antecedente como hermanos en Cristo, como familia en Cristo, acordarnos los unos de los otros sin que haya necesidad de que un hermano nos llame y nos diga: estoy en dificultades, estoy en aprietos, estoy en apuros, estoy triste. Que nosotros ya antes de que ellos nos llamen ya estamos orando por ellos y dándole gracias a Dios por cada persona. ¿Sabe por qué? Porque no hay casualidad por la cual Dios nos cruza a todas las personas con las que usted se cruza en su camino. No es casualidad, siempre hay un propósito de Dios. Amén. Siempre hay un propósito de Dios. Entonces en eso yo digo: wow, qué tremendo el corazón y el ministerio de Pablo, que él aún en la prisión le escribe su carta, y en lugar de quejarse: mira, yo ahorita no puedo hacer nada, Filemón, yo estoy preso aquí me tienen preso los romanos por andar yo hablando del evangelio. No, y cuando habla de ser preso, él no dice que está preso de los romanos, él dice: soy preso de Jesucristo. Y le da gracias a Dios por eso. Dice en el 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Porque era el testimonio. Imagínese un hijo espiritual escuchar el padre espiritual, lo que su hijo está haciendo, de la manera que está llevando a cabo no únicamente su relación, porque yo no creo que todos los hijos espirituales tengan que predicar, o no todos van a tener un ministerio. Hay hijos que no obviamente, pero de saber de qué manera están llevando su relación con Dios, su relación personal, que Dios se ha convertido para ellos en su punto número uno, su Dios, el llevar una relación que te muestra completamente el cambio exterior. Se mira el cambio exterior porque eso es lo que habita dentro de tu interior. Y eso es lo que está expresando Pablo. Y le dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos.
Así comienza él su carta. Ahora, él intercede en amor. Y Pablo en el verso 8 al 10 expresa que tiene confianza para pedirle a su amigo Filemón un favor. Él sabe que él tiene confianza. Le dice más bien, de 8 al 10, dice, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora, ¿cuáles eran las razones por las que Pablo tenía confianza en pedirle estas cosas a Filemón? Le voy a dar 4 razones. Porque él sabía que él era su padre espiritual. Él sabía que como padre espiritual, a él le debía cierto respeto. Y como padre espiritual, fíjese él lo que le dice. Yo quisiera, yo conociendo, voy a tratar de no moverme. Yo conociendo mi posición como padre espiritual, yo te podía exigir a ti que lo liberes, que lo recibas, pero le suplica que lo haga de corazón, que lo haga de voluntad propia. ¿Por qué? Porque nada que es demandado puede ser misericordia. Porque si no es de voluntad, no estás actuando en misericordia, simplemente estás obedeciendo, pero no es tu voluntad de hacer eso. Entonces por eso Pablo no se lo exige. Dijo, puedo exigírtelo porque conozco mi posición. Y dentro del estudio rabino se enseña que el padre espiritual tiene un respeto, o se le merece un respeto grande, casi como si fuera su padre biológico. Es de la manera que lo enseña. Y Pablo lo conoce, porque Pablo era uno de los estudiosos más grandes que hubo en esa época, uno de los conocedores teológicos más grandes. Ahora, Pablo, siendo un experto en teología, de todos los libros que Pablo escribió, la carta de Filemón es la que no tiene teología. No hay teología en esta carta. Es la carta más sencilla que Pablo escribió. Entonces, él sabía su condición espiritual, su condición de padre espiritual. Él conocía el carácter de Filemón. No nada más conocía a Filemón, sino también conocía su carácter. ¿Por qué cree usted que es importante que la iglesia pase tiempo juntos? ¿Usted cree que nosotros nos vamos a conocer pasando 2-3 horas aquí juntos en la iglesia? ¿Usted cree que usted me va a conocer a mí únicamente cuando yo le estoy predicando? No es tan fácil aguantarme a mí predicando una hora. ¿Sabe cómo nos vamos a conocer nuestros caracteres? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, cuando pasemos tiempo juntos fuera de la iglesia. Aquí es fácil. Aquí es fácil porque el ambiente se presta. El ambiente se presta. La alabanza prepara el ambiente. Pero ¿quiénes somos cuando nos encontramos allá afuera? ¿De qué manera hablamos? ¿De qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Es por eso que es importante. Filemón, este Pablo conocía a Filemón y conocía su carácter. Es importante conocer nuestro carácter. Él conocía su posición. Él sabía que él tenía autoridad como apóstol de Jesucristo. Pablo sabía que él tenía autoridad. Y otra de las cosas que Pablo sabía es que lo que él estaba haciendo era una actitud
o rectitud de su causa. Porque es lo que estaba pidiendo. Él sabía que era lo justo, que era lo correcto. Y él por eso hablaba de esa manera. En el verso 11 dice que, vamos a leer el verso 11. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Imagínense a una persona que no tiene voluntad propia, a una persona que desde el momento en que se levanta porque ya le dijeron a qué hora se tiene que levantar, en el cual todos sus pasos absolutamente eran marcados por órdenes. Su día estaba marcado. Ellos no tenían absoluta libertad de decidir o hacer algo que naciera dentro de ellos. Absolutamente nada. Este hombre, aunque trabajara de esclavo, aunque estuviera trabajando de 6 de la mañana a 8 de la noche, todo lo que hacía él no tenía absolutamente ningún beneficio. Era únicamente servir. Y a veces también el servir cansa. A veces también nosotros nos cansamos de servir. Por eso tenemos que tener nosotros razonar en qué es lo que estamos sirviendo, de qué manera estamos sirviendo, qué es lo que estamos haciendo. Por eso ahora ya nos es útil. ¿Por qué? Porque ahora ya no está haciendo nada que tenga que de frutos. Es un simple servicio. Pero ahora el servicio que él está haciendo está dando frutos. Porque ahora él me está sirviendo a mí en mi ministerio, le dice Pablo. Pero ahora te va a ser útil también a ti. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Y nosotros tenemos que luchar para que todas las cosas antiguas queden en el pasado y no volverlas a hacer. Tener que hacer todas las cosas nuevas. Es una carta tan interesante. El verso 12 dice, te lo vuelvo a enviar. En el verso 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recíbele como si fuera yo. ¿Qué es lo que hace Pablo aquí? Está mostrando el interés que tiene del bienestar del nuevo creyente. No únicamente les predicaba el evangelio, aceptaban a Jesucristo, les daba seguimiento. Les daba seguimiento. Cuando Dios te pone en el camino y Dios te usa como instrumento para llevarle las buenas nuevas a una persona que no conoce el evangelio, no únicamente le hables del evangelio y le digas lo importante que es la salvación. Dale seguimiento. Preguntarle cómo está, cómo la está pasando. Este proceso no es un proceso fácil. No es un proceso fácil. Cuando alguien comienza, mire, toda nuestra vida, nosotros estamos guardando situaciones en nuestro morralito. Y cada una de esas situaciones van a traer una consecuencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, todas esas consecuencias van a tener que ser pagadas. Y va a ir saliendo de una en una. A lo mejor se están a juntar 3 o 4 al mismo tiempo. Y es difícil. Por eso nos tenemos que establecer en Cristo Jesús. Tenemos que establecernos en su palabra y entender que todo lo que yo hice
va a tener su consecuencia y todo se tiene que pagar. Es por eso que se hace difícil. Los problemas se hacen más intensos. ¿Y sabe con quiénes son los problemas más intensos? Con las personas que están más cerquita de nosotros. Con las personas que más queremos. ¿Sabe por qué? Porque con ellos es bien fácil desquitar nuestro coraje. Con ellos es fácil extraer todo lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos temor. No tenemos temor. Porque yo sé que no me va a hacer nada y puedo descargar todo lo que yo traigo. No es un camino fácil, pero por eso él sabía, Pablo sabía y le daba seguimiento. Ya Pablo había experimentado lo útil que le había sido Onésimo. El apóstol Pablo dice ahí en el verso 13 que él no tenía libertad de movimiento. Él Onésimo coopera con él haciendo diligencias. Posiblemente él ya había salido. Timoteo estaba preso con él. En el verso 14 dice el verso 14: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Él no quiere obligar a Filemón a que haga algo. Tiene que ser en pleno acuerdo, para que no sea por obligación, para que sea de voluntad propia. Cuando Dios nos llama a nosotros, Dios no nos obliga. Dios nunca nos ha obligado a nosotros, ni nos obliga a nosotros. El amor, Él quiere que nosotros lo amemos, pero Él no nos exige que lo amemos sin Él amarnos a nosotros. Él únicamente quiere que nosotros le respondamos a la misma moneda. ¿Y por qué lo tenemos que amar? Porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces Él únicamente quiere que nosotros le paguemos con la misma moneda, que lo amemos. Él no nos forza a nosotros absolutamente a nada. Y Pablo lo sabía, por eso Pablo actúa de esa manera con él. Filemón, yo conozco toda mi autoridad, yo sé quién eres tú, yo te puedo obligar, porque también así como él te debe a ti, y si algo te debe, yo te lo voy a pagar, apúntamelo a mi cuenta, pero yo no quisiera acordarte a ti de una manera gentil, de una manera amorosa, de una manera con cuidado. Le dice, pero acuérdate que tú también te me debes a mí. Yo no creo que Pablo haya tenido la intención de pagarle, pues pobrecito, él había dejado todo por el evangelio, vivía de lo que le daban, pero no le expresa, no le pone absolutamente cargas. David nosotros sabemos que fue un rey excelente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Israel nunca ha sido y fue tan próspero como cuando David fue rey. Pero David fue un padre fue un mal padre. David no supo ser papá. Él nunca intercedió en las situaciones de sus hijos, porque vinieron consecuencias a él después de haber él pecado. Con Betsabé vinieron circunstancias en su vida y nunca él intercedió para que las cosas que con su hijo Absalón, con su hija y el hermano de los medios hermanos, todos conocen la historia. A lo que voy yo, que sabiendo quién era él como padre, a su hijo le dijo a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvelo de corazón, de voluntad. Tienes que reconocer que lo que haces a Dios tiene que ser de voluntad propia, por tu propia decisión, no porque nadie te lo demanda. Y sabe una cosa, a veces nosotros no hacemos algo y decimos: es que nadie me dijo que lo hiciera, es que no es responsabilidad de nadie.
mandarte a ti a hacer lo que tú tienes que hacer para Dios, porque solamente Dios te lo puede mandar a hacer. Pablo conocía tanto, era la relación de Pablo con Dios, era tan profunda, y él sabía lo que Jesucristo había hecho de una manera tan clara, que él lo practicaba de una manera tan recta. Por eso él, cuando hablaba con una seguridad y decía: sean imitadores de mí como yo soy imitador de él. Si tú no sabes lo que tienes que hacer, sé imitador, ¿no? Pero él tenía una seguridad. Cuando él cuando él predicaba, le decía al pueblo: sean imitadores de mí. Él estaba completamente seguro que lo que él estaba haciendo estaba dentro del agrado de Dios. Él sabía la carga que él se estaba echando en los hombros. Cuando nosotros hablamos y podemos engañar a alguien, nosotros no sabemos las consecuencias que nos estamos llevando por malinterpretar la palabra de Dios. Tengo que tener mucho cuidado. En el verso 16 le dice: recíbelo como hermano amado. Nosotros sabemos que todos los hijos de Dios somos hermanos. No importa la situación social, económica, nacionalidad ni raza. Hasta este momento todavía no llega. Le dice, la carta la manda con el mismo Onésimo. ¿Sabes qué? Tiene que presentarse. Dice, imagínense la reacción de Filemón viendo llegar a Onésimo después de haberle robado, después de sabe cuánto tiempo estuvo allá. Viene y se presenta con Filemón. Imagínese el mirar a Filemón: pero espérate, Filemón, pero es que traigo una carta de Pablo para ti. Primero léela y luego medita sentencia. Hasta este momento, Onésimo sigue siendo esclavo. Él todavía era esclavo, pero ya su vida espiritual era otra. Ya no era esclavo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el parentesco espiritual ya había cambiado. Ahora ya no era esclavo, siervo de Filemón. Ahora era hermano de Filemón. Y eso es lo que Dios quiere, lo que Pablo quería que Filemón entendiera. Que todos los que pertenecemos a la familia de Jesucristo somos hermanos. Seas de donde seas de Honduras, de El Salvador, de México, de Puerto Rico, de Michoacán, de Jalisco, de donde seas, somos hermanos, porque pertenecemos a la familia en Cristo, y como familia en Cristo somos hermanos. Okay. Decimos que Dios es mi papá. Eso nos hace a nosotros hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿no somos todos hermanos de Jesucristo? No todos somos hijos de Dios. Él seguía siendo esclavo, pero su parentesco ya había cambiado, su parentesco espiritual había cambiado. En el verso 17 nosotros miramos que la relación entre Pablo y Filemón es totalmente espiritual, y de esa manera Pablo quería que Filemón recibiera a Onésimo. Nuestra relación es espiritual. Tú y yo no tenemos ningún otro negocio más que servimos. Este Filemón, después de que se convirtió, es un detalle bien importante que quiero que usted se lleve. Después de que Filemón se convirtió, él prestó su casa para que fuera iglesia. Ahora, Pablo sabía que Filemón estaba dando servicio al reino de Dios. Ok, tu compromiso
y el mío no tiene nada que ver con los negocios, es únicamente espiritual. Y de esa manera yo quiero que tú recibas a Onésimo como en la vida, en lo espiritual, no en los negocios. Yo no me voy a meter contigo en el negocio, por eso si él te debe algo, yo te lo voy a pagar, pero como negocio, pero lo vas a recibir como en lo espiritual. Porque eso es lo que Dios quiere que su iglesia represente, que haya en su iglesia la hermandad, el amor, el convivio de unos con otros, que no importa que está gordito, que está chaparrito, que está peloncito, no importa de cómo se mire la persona físicamente, somos hermanos. Amén. Amén. En una ocasión di unas clases de Juan el Bautista. Toda la vida, la biografía de Juan el Bautista, lo resumí en unas clases, fueron algunas semanas. Y yo les hice una pregunta. Aquí nosotros acostumbramos normalmente a mirar al maestro, al predicador, al evangelista, que se presentan bien vestidos, ¿verdad? Algunas veces usamos corbata, usamos traje, bien presentables. Y obviamente, pues, una buena presentación da una buena impresión, ¿verdad? Pero se pueden imaginar la vestimenta que tenía Juan el Bautista, su aspecto que tenía él. Era rudo. Venía con su ropa, me imagino un short que traía él, que se había él cosido ahí como pudo, de cuero de camello, su chamarra. Yo imagino que ese hombre andaba por el desierto, a lo mejor no recibía baño más que a lo mejor una vez al mes. Su cabello parecía rarotonga. No sé quiénes sepan quién es rarotonga, pero No. yo sí sé. Un cavernícola. Cavernícola. Como un cavernícola. Ahora, aparte del mensaje que venía exponiendo, su aspecto no era fácil recibirlo. Tú, un pordiosero, me vienes a decir a mí que tú vienes preparando el camino del Mesías. Por favor. Y yo les dije, imagínense que alguien se presentara delante de ustedes, alguien llegara a la iglesia vestido, que alguien que vive abajo del puente, que no se ha dado un baño en posiblemente meses, y llega y se siente a un lado tuyo, en un servicio. ¿Cuál sería tu reacción? Mucho menos recibir un mensaje, ¿verdad? Pues ahora lo que hice, me fui a la segunda, compré ropa de la más ridícula que podía encontrar y la rasgué, me puse una peluca y me ensucié, me disfracé completamente y me fui y me presenté a César Roboso. Literalmente la gente se hacía a un lado. Y cuando voy a dar la clase y me paro y miran que soy yo, ¿qué ocurre? Ya ven que sí hacemos diferencias por lo que vemos nada más, porque no percibimos lo espiritual. Entonces nosotros no debemos de calificar a las personas por lo que miran nuestros ojos, sino por lo que siente nuestro corazón. Y si nosotros actuamos conforme a lo que siente nuestro corazón, y si en nuestro corazón vive Jesucristo, ¿qué es lo que va a haber? Conteste usted solito. Sea en valores robados o en servicios no cumplidos, ofrece pagarle.
aunque Pablo no cree que Filemón le vaya a cobrar. ¿Y por qué él pensaba que no le iba a cobrar? Porque el apóstol había sido instrumento de su salvación personal. Y yo creo que no hay una cantidad que valga por la salvación. La salvación va por encima de todo costo, de todo dinero. A mí me impactó mucho esta carta. La había leído varias veces la había leído, pero Dios me venía inquietando desde hace como unas 3-4 semanas atrás. Yo les había mencionado a algunos hermanos que Dios me había inquietado con esto, pero entre más miraba, yo miraba y decía, es que aquí no hay ningún mensaje teológico. Una carta sencilla dedicada a un hombre en el cual en sus manos está la vida de otro hombre. Filemón literalmente tenía la vida de Onésimo en sus manos. Aunque yo quiero pensar que la manera en que Onésimo recibió la salvación, de la manera que él fue inquietado a aceptar a Cristo Jesús, a él no le hubiera importado que Filemón hubiera dicho, ¿sabes qué? Me vas a pagar con la muerte. Y no hay deuda que no se pague con la muerte, ¿verdad? Yo era lo que creía. Pero Pablo sabía que había misericordia en el corazón de Filemón. Voy a leer el verso 20 y ahí nos vamos ahí voy a concluir. Porque ahí le dice algo bien importante Pablo a Filemón. Dijo, de tu decisión está que tú traigas descanso a mi corazón, a mi espíritu. Fíjese lo que dice el verso 20. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Dice Filemón, hermano, yo quisiera tener algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Acéptalo. Redímelo. Perdónalo. Así como Dios ya lo perdonó, perdónalo tú. Hazme descansar. Quiero estar tranquilo. Quiero estar en paz. Recíbelo. Recibe al hermano. Yo cuando leí esto dije, wow, qué profundas las palabras de Pablo. ¿Cómo se sentirá papá cuando Él nos ha enviado a su Hijo Jesucristo? Y le decimos sí, sí lo acepto como mi Señor y Salvador. ¿Cómo se sentirá papá cuando rechazamos a nuestros hijos? Cuando rechazamos a su Hijo. Qué dolor, qué tristeza le ha de causar. A mí ayer el Sánchez me impresionó con lo que ella dijo. Yo nunca jamás me pude haber imaginado que ella pensaba de esa manera. Cuando yo la escuché ayer, a mí me impresionó. Y uno se puede relacionar con alguien que quiere a tus hijos, y quiere a tus hermanos, y quiere a tus papás. Entonces, ¿cómo se sentirá gozoso papá cuando él mira que en nuestro corazón hay amor para nuestros hermanos, que hay amor para la iglesia,
recordad que nadie es más grande que el otro, que ningún ministerio es más importante que el otro. Lo más importante es glorificar el nombre de Dios. Amén. Predicar el evangelio sencillo, humilde. Jesús lo dijo: sean imitadores de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a Dios con mucha teología. Nosotros no tenemos que tratar de impresionar al pueblo de Dios con prédicas que demuestren que fuimos a una universidad. El pueblo se va a impresionar cuando uno predique, porque está uno enamorado de Dios. Alguien me hizo un comentario ayer y me dice: yo nunca me hubiera imaginado tener un pastor que me sirviera la comida, porque yo nunca había visto uno. Y si Cristo Jesús fue capaz de lavarle los pies, ¿por qué no servirle su plato de comida a nosotros? ¿Qué nos hace más importantes a nosotros? Absolutamente nada. Y yo se los decía ayer: no hay mejor recompensa para nosotros que ver a los hijos contentos. Para mi papá era tan importante. Mi papá fue un hombre muy callado. El consejo más grande que nos daba a él, que nunca se nos olvidó, él siempre su preocupación era: quiéranse como hermanos. Mi papá nos decía, fuimos 13 hermanos, y él era su recomendación: quiéranse como hermanos. Ahora yo miro por qué era tan importante las palabras de mi padre. Y yo creo que es lo que papá nos está diciendo a nosotros: quiéranse como hermanos, porque eso es lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. No importa la posición social, no importa la posición económica, no importa que tú seas patrón o otro sea empleado, no importa que tú no estés trabajando, todos somos absolutamente igual ante los ojos de Dios. No hay diferencia, Él no hace diferencia. Cuando Él se crucificó por nosotros, Él no hizo distinción. Él no dijo por ti sí, por ti no. Él se crucificó por todos, por cada uno de nosotros. Lo único que quiere Jesús es que seamos sinceros en amarle a Él. Que de nuestro corazón salga el poder decirle con confianza, levantar nuestro rostro, dirigirlo al trono de la gracia y decirle: